Mi nombre es Néstor Ciré, soy artista visual y el curador de este jardín cubano. Como artista me interesa mucho investigar y trabajar con todos esos fenómenos creativos que surgen en esa conexión entre maneras en la que se ha ido democratizando algunas cuestiones tecnológicas en el contexto cubano y cómo ese contexto cubano relaciona, o sea, hacia esas nuevas opciones, ¿no? Disconnected Experience, como título del proyecto curatorial, habla directamente de cómo confluyen en el contexto cubano esa experiencia, esa acción de estar conectado y al mismo tiempo la acción digital de no estar conectado. El mundo digital en Cuba siempre ha sido algo con muchas peculiaridades. O sea, hace muy poco tiempo tenemos acceso a Internet por primera vez, e inclusive hoy en día, haciendo un acceso a Internet bastante mejor que hace 10 años atrás, sigue siendo un acceso a Internet con muchas restricciones con respecto a altos precios y conexiones inestables, ¿no? Todavía el Internet, aunque ya es una realidad, sigue siendo una práctica. O sea, vamos a un parque donde nos conectamos a través de Wi-Fi o sencillamente prendemos los datos móviles del celular para tener conectividad. En otros contextos el estar conectado no es una acción, es parte natural del día a día. En Cuba sigue siendo una acción, ¿no? Toda esta experiencia digital online confluye directamente con una serie de fenómenos, los cuales son resultado de la creatividad social cubana que vienen de varias décadas detrás, ¿no? Uno de los fenómenos más famosos, ¿no? El más conocido y el que está directamente conectado a este proyecto curatorial sería el fenómeno del paquete semanal. El paquete semanal en muchos casos es descrito como una solución a la falta de conectividad a Internet. Y es cierto de que ocupa o ha ocupado durante los últimos años ese espacio, pero sin embargo es un poco más que eso, ¿no? Hablamos de una colección de un terabyte de información que se distribuye una vez por semana a todo lo largo del país, a través de una infraestructura humana de personas que como una especie de nodos se comunican entre ciudades y otros pequeños pueblos y comparten esta cantidad de gigas en estructura utilizando discos duros completamente offline. Este paquete contiene una enorme variedad de materiales, sobre todo enfocados en el entretenimiento. O sea, estamos hablando desde películas de Hollywood hasta películas de cine de culto, web shows, o sea, youtubers, hasta software y aplicaciones, videoclips musicales, pero al mismo tiempo también hay un montón de secciones y de producto nacional que encuentran en el paquete el espacio perfecto para su distribución en el contexto nacional. Y uno de esos espacios sería el proyecto de Sección Arte. O sea, la conexión de este proyecto curatorial, Disconnected Experience, está directamente relacionada al espacio de Sección Arte, porque a través de Sección Arte sería la manera en la que en Cuba será presentado esta curaduría. Sección Arte es un proyecto que comencé a partir del 2015, en donde presentamos artistas tanto nacionales como internacionales que de alguna manera trabajan en relación con el new media, el arte, las nuevas tecnologías, o artistas que tienen proyectos digitales con disímiles formatos, desde disímiles medios, ¿no? Entonces, en esta ocasión estaríamos utilizando esta red nacional con un alcance de más de 10 millones de usuarios en todo el país para presentar al unísono que Disconnected Experience estará siendo presentado en Internet a través de la plataforma de Ars Electrónica. Estaríamos distribuyendo en Cuba a través de Sección Arte toda esta selección de estos 6 artistas y muchas más informaciones acerca del proyecto curatorial. Hola, mi nombre es Cristina Figueroa. Soy historiadora del arte y curadora de arte cubano contemporáneo, también muy especializada en una investigación sobre la relación arte y tecnología en el contexto cubano. A partir de la experiencia que tuvimos como jurado en el Festival Ars Electrónica, nos pareció muy interesante repensar qué estaba sucediendo entonces con las prácticas de arte cubano y tecnología, su relación con la tecnología actualmente. Nos parecía que el festival, este formato híbrido que permitía como un poco engranar todo lo que está sucediendo en el mundo, era también como la ventana perfecta
para mostrar qué es lo que está sucediendo en Cuba. Y ahí con ese huequito pues demostrar de qué forma estamos o desconectados o no tan desconectados. Depende desde qué perspectiva uno lo vea. En mi opinión muy personal, para definir qué es lo que está sucediendo en el arte cubano relacionado con la tecnología, creo que hay 3 factores importantes a tener en cuenta. Los 2 primeros factores, por supuesto, es el contexto económico y político tan complejo que tenemos actualmente, y el tercer factor, por supuesto, es nuestro concepto o nuestra característica de la insularidad. Estos son 3 fenómenos que de alguna forma definen los comportamientos que van a tener las prácticas de arte y tecnología dentro de Cuba, que a mi manera de ver son un poco más hacia el interior, son un poco más meditativas. No tenemos la necesidad de estar up to date, actualizados con las últimas tecnologías, porque de alguna forma de lo que se trata es de estar repensando el contexto todo el tiempo y contar nuestras propias historias. Y de alguna forma los proyectos que hemos seleccionado para Ars Electrónica, cada uno desde su criterio, cada uno desde su investigación, desde su punto de vista, pues hablan ya sea desde los fenómenos de la cartografía, ya sea desde el fenómeno del hacker, desde la colaboración, desde la inmersión o desde la propia subjetividad del artista, pues nos están hablando de estas búsquedas de nuestras propias historias. Nos están hablando de este conocimiento situado en el cual tenemos una perspectiva del mundo, pero es importante marcar cuál es nuestro objetivo o cuál es nuestro momento en ese mundo. La idea también que teníamos era pues mostrar ya fuera proyectos colectivos o artistas individuales, o sea que se viera los 2 fenómenos o de qué 2 formas están trabajando los artistas. Y con esa idea pues yo creo que los 6 proyectos que hemos seleccionado pues es eso, abren una brecha para que sigan conociéndose qué está sucediendo, cómo estamos trabajando, cuáles son nuestras preocupaciones, y de alguna forma yo me veo reflejada, yo como investigadora me veo reflejada en cada uno de esos proyectos. Creo que ellos van a ser una muy buena representación de qué es lo que está sucediendo en Cuba actualmente. Bueno, yo soy miembro del jurado del proyecto Disconnected Experience. Mi nombre es Jorge Antonio Fernández Torres, soy crítico de arte, curador de exposiciones, profesor también de arte contemporáneo. Pienso que este tema de entrar en los procesos vinculados al arte digital o al arte también que usa este tipo de soporte se ha dificultado mucho en este país. Y siempre, por lo menos en el tiempo que me he mantenido dando clases, a veces hay una entrada y una salida de muchos estudiantes alrededor de estos temas. Otros se han mantenido de manera sistemática, luchando contra todas las adversidades. Yo siento que en los artistas cubanos hay una interrelación, hay una comunicación muy directa entre ese objeto que parte de la precariedad cotidiana y lo que puede venir de la invención que puede generar todo tipo de elaboración en 3D, en otras plataformas que van generando otra virtualidad. Es una coexistencia, es una especie de ajiaco donde siempre surge un tipo de visualidad que no deja de ser muy interesante, que es la precariedad con la elaboración y con las posibilidades también que dan el soporte digital. Hay un reservorio que tiene que ver con nuestro contexto, que tiene que ver con nuestra realidad, y que los artistas, por supuesto, no pueden darle espalda a eso. Aquí no se puede crear como si estuvieras en Carl Rubin o como si estuvieras en Boston. Uno no puede tampoco desligarse de esta realidad, de este contexto. Y yo pienso que más allá de que no se han creado las condiciones, también esa precariedad nos ha ayudado a repensar las plataformas, a repensar la manera de crear y a crear también un pensamiento diferente que está surgiendo y que tendrá que desarrollarse. Tendrá que venir también dentro de un tiempo de una manera diferente. Yo soy Gretel Medina y soy curadora. Yo soy Marta Luisa,
Martica Minipunto y soy escritora y performer. En mi trabajo la digitalización tiene como dos caminos. Lo práctico, es decir, lo que hace que este trabajo de mediación entre los artistas y el público pues sea más efectivo, y por tanto a lo largo de mi carrera pues he tenido que ponerme al tanto de cómo se hace y cómo se hace de maneras más efectivas, y ahí está toda la entrada de redes sociales y todo eso, y la transformación también tecnológica de esta sociedad. Y por otra parte, las prácticas artísticas en sí mismas, que utilizan todo tipo de nuevas tecnologías, tanto los medios digitales como los hardware y los software y todo aquello, para producir sentido, lo cual también lleva una preparación y un reto en cómo entender eso como práctica artística y devolverlo también a un espectador. Siempre me gusta el espacio de la pregunta y siempre me gusta salir de lo convencional, y digamos que la escritura, el trabajo con el cuerpo llega a otras dimensiones que están más afectadas por lo sonoro, por lo inmersivo, y desde ahí me siento sumamente provocada, ¿no?, por el espacio digital. De algún modo me interesa sobre todo la colaboración. Yo creo que la posibilidad transdisciplinar es también como la posibilidad de salir un poco de los límites, de ciertos espacios que son cómodos, ¿no? Salir como a una zona más de riesgo es lo que me interesa, y sobre todo no tener como una absoluta verdad sobre estos espacios, ¿no? Y creo que eso también para mí como cubana entra también una posibilidad de ficción, de imaginación, de solidaridad y un poco de democracia que me interesa, porque es un lugar sobre todo de libertad, ¿no? Y creo que muchos proyectos, muchos artistas encuentran ahí como una cierta habitación desde la que imaginar más allá de los márgenes de esa misma habitación, ¿no? Como es como un espacio para romper ciertos muros, ciertas limitantes, digamos, que tienen que ver con lo filosófico, lo político, lo humano, y eso me inspira mucho. Buenas, mi nombre es Mauricio Aedo Sanabria, soy diseñador industrial y fundador del Hackerspace Copincha. Es un hackerspace que está situado en Centro Habana, en La Habana, y es un espacio que se centra sobre todo en las prácticas co-creativas, ¿no? Donde confluyen tanto las prácticas para transformar o modificar desde el mundo físico como prácticas digitales también, ¿no? Dentro de las prácticas digitales, o el enfoque principal que estamos llevando a cabo es un enfoque de mirar a la tecnología desde el punto de vista, desde los procesos tecnológicos que las reconfiguran, ¿no? Y cómo esos procesos tecnológicos es decir, se inician desde necesidades comunitarias o de necesidades colectivas. Bueno, las prácticas tecnológicas que abordamos van sobre todo centrados en construir o pensar colectividades, ¿no? Y, o digamos, dinámicas colectivas, ¿no? Entonces, las herramientas que estamos trabajando van sobre todo, se piensan cómo configurar un camino tecnológico, pensando la tecnología como proceso, ¿no? No tanto desde la mirada común que se tiene sobre que se tiende a tener sobre la tecnología, que es a partir de verla como los artefactos que usamos, ¿no? Teniendo en cuenta que estos artefactos cambian muchísimo nuestra manera de comportarnos, y la pregunta es cómo somos capaces de usar estas herramientas y modificarlas para poder construir caminos de colaboración o sinergias comunitarias y responder a necesidades colectivas. La manera en que abordamos la tecnología va desde un punto de vista donde son las mismas necesidades comunitarias o las prácticas comunitarias las que generan procesos tecnológicos. Entonces nos interesa
mirar cómo desde las necesidades o desde preguntas, desde las necesidades, las personas pueden construir caminos de creación tecnológica de manera colaborativa y abierta. Hola, mi nombre es Brian Romero, soy artista visual e intento que mi experiencia artística sea lo más natural posible dentro de todo lo que puedo percibir y todo lo que puedo transformar. O sea, cómo normalmente las experiencias que absorbo las logro modificar y exportar de alguna manera. Puedo decir que me divierto mucho haciendo lo que hago, o sea, utilizo todos los medios que tenga a mano para poder experimentar. Creo que la experimentación es prácticamente la base de todo lo que hago. Y esta experimentación me ha llevado a documentar o a registrar ciertas cosas que a veces no somos capaces de percibir. Creo que la rotoscopía es un arma más que una herramienta de lo que he usado para poder demostrar este tipo de percepciones, ¿no? Filmo todo lo que sucede, pequeñas cosas como historias, narraciones, y al final, gracias a esta animación, a este dibujo, interpreto y modifico esa realidad. O sea, intento que todas las experiencias que tenga, o sea, tanto artísticas o no, tengan un resultado, o sea, temporal. Tengo intereses sobre cómo funcionan ciertas actividades o ciertos procesos, como una simple actividad, cómo se desplaza en el tiempo, y intentar documentar todos esos momentos o pequeños momentos y después poder demostrar lo que posiblemente la gran mayoría no puede percibir, obviamente por un problema temporal espacial. Mi nombre es Javier Montenegro, soy graduado de periodismo. Mi nombre es Miguel Nicolás, soy graduado de informática en la UJAI. Y bueno, en estos momentos estamos desarrollando videojuegos en un proyecto en el que nos conocimos y encontramos digitalmente y a través de Telegram, de espacios que fuimos construyendo, y terminamos creando lo que es The Solar Muse. Somos un estudio, digamos, si podemos llamarnos así, que estamos empezando. Nosotros somos conscientes de que tenemos muy poca experiencia y basado en eso estamos empezando simple, sin apurarnos. Es difícil siempre empezar a hacer algo cuando hay pocos referentes. Al final en Cuba se puede decir que los videojuegos empezaron en los 90, pero eran casos muy aislados de personas o estudios nucleados alrededor de las mismas universidades. Y entonces, si bien ahora mismo, hace 2 o 3 años, hay como una especie de rebrote de personas buscando hacer videojuegos, te encuentras con muchos proyectos que no lograron terminar, o otros estudios como con Wiro o Jorge Cires, que también está trabajando en estos momentos. Si tienes pocos referentes, si tienes ahora mismo tienes un grupo de personas que se está lanzando, pero es un poco complicado cuando no tienes hacia dónde virarte y mirar qué hicieron estas personas antes que yo para poder hacer lo que yo quiero hacer. Y el tema de cómo la conectividad me ha mejorado en estos últimos tiempos, yo creo que al final el mundo está pensado para que tú estés conectado a las 24 horas, y entonces esto te permite de caer en determinadas herramientas que no están pensadas para un contexto cubano, pero se vuelven más fáciles de emplear cuando mejora la conectividad en el país. Y el mayor problema que yo veo quizás no es tanto de la conectividad, sino lo que decía Javier, de poder usar herramientas que desde aquí de Cuba no se puede. Principalmente porque no puedes pagarlas en algunos casos, y otras porque no puedes acceder a ella porque a personas de Cuba no dejan utilizarla. Yo creo que hasta cierto punto el tema de tener determinadas carencias nos obliga a estar buscando nuevas opciones, o incluso herramientas que tal vez cuando conocimos, qué sé yo, hace 5 o 10 años, no considerábamos que eran útiles para nuestro contexto, pero como de cierto modo uno las redescubre o se da cuenta de que ahora sí las puede utilizar, te son más útiles. Yo creo que realmente lo que más nos ha ayudado a nosotros es Telegram y todo el abanico de posibilidades que te da Telegram para comunicarte, intercambiar contenido. Pero yo creo que lo más importante es que al final estas carencias nos obligan a buscar nuevas opciones. Y tienes que adaptarte porque no te puedes quedar parado como esperando que aparezca una solución. Tienes que buscar qué puedes hacer. Mi nombre es Pavel Méndez, soy artista visual, trabajo con videoarte, todo lo que tiene que ver con
arte a partir de imágenes, arte interactivos, pero sobre todo enfocado en el audiovisual. Bueno, mi relación con las artes, con el arte y la tecnología en Cuba es un poco particular, como todos los que trabajan con arte y tecnología en Cuba, porque realmente no tenemos una formación académica en este tipo de arte. Es como una práctica 100% autodidacta. Recientemente en Elisa, digamos que ya hay un perfil de artes mediales, pero es muy joven y todavía está como intentando ser. Por lo tanto, es como una práctica que se va más de personas interesadas en un medio que todo un entramado institucional. Realmente procesos de producción muy costosos, de miles de dólares, los podemos reducir en mucho menos de la mitad. Y es gracias a toda la colaboración implícita que existe. Si no se hace así, no se hace. Es tan sencillo. Y es algo que define mucho el contexto cubano, sobre todo personas. No hay una correspondencia directa en la promoción de las artes mediales, del arte y la tecnología y la inclusión de la tecnología en el país. No hay, en mi opinión, un suficiente apoyo institucional y eso da al traste de que sea aún más difícil visibilizar estas prácticas. El arte y la tecnología en Cuba va más de pequeñas individualidades que hacen posible este arte que todo un entramado de instituciones que lo sostienen. La colaboración entre artistas en todo el apoyo implícito en cuanto a know-how y equipamiento, y es lo que hace posible producir este tipo de obras. La sociedad cubana está teniendo todo un proceso de digitalización, digamos que atroz, abrupto, no es una cosa como que esperada, y digamos que gran parte de la vida diaria se está pasando a un entorno digital de una manera que nadie pensaba que iba a ser así. Las academias de arte todavía no tienen un perfil sólido en artes mediales. Sin embargo, la mayoría de las personas usan la tecnología, existe, está ahí. Y creo que debería ser algo de primer orden, sobre todo por toda la dinámica que está adquiriendo el mundo con la influencia de la pandemia y la hiperdigitalización de la sociedad, que el arte necesita ese papel crítico ante estos procesos. Y el arte digital es la clave para eso. Soy Chuli Herrera, artista visual. Mi experiencia con internet, creo que nace a partir de 2011, 2012, desde Camagüey usando redes alternativas de conexiones en cibercafés ilegales o en casa de amistades, y era como encontrar descubrir ese nuevo mundo, ¿no? Abrirme mi perfil de Facebook, abrirme un Twitter, abrirme un blog, encontrar plataformas de arte que pudieran promocionarme. Fui reencontrando una manera de potencializar mi arte en esos medios digitales. Luego 2018, en Cuba comienza el auge del internet en parques wifi, estar en la sombra de un árbol y conectarnos con nuestro móvil y comenzar a encontrar el Instagram, muchas más plataformas digitales en las cuales pudiéramos asemejarnos al mundo, ¿no? En ese momento. Muchas veces por mi trabajo tenía que ir de 1, 2, 3 de la mañana, sentarme en un contén, en un parque solo, para poder tener una muy buena conexión, y eso generaba lo que yo digo, que igual surge en mi trabajo, es esa conexión del subconsciente, ¿no? Cómo te vas involucrando en un proceso que lo ves común, lo ves cotidiano, pero a la vez en mi caso, me va nutriendo mi selección y mi manera de entender la conectividad. Ya con datos móviles, 3G, luego 4G, Cuba dio un paso más allá. O sea, ya poder estar en casa con una muy buena conexión, estar 24 horas conectado y uno ir adaptándose a ellas, ¿no? Y tratar de estar a la par del mundo en general. Eso conlleva a que mi trabajo fue evolucionando año tras año según esa manera de conectividad mía. Ese amor y esa pasión que encuentro en testear y de darle scroll a una plataforma X, encuentro ese enlace
perfecto para decir lo que quiero y termine en un lienzo, óleo sobre lienzo. El proyecto CLIC es un proyecto de intercambio cultural impulsado por EUNIC Cuba, que es una red de instituciones culturales y embajadas europeas con presencia aquí en Cuba, y financiado por la Unión Europea y ejecutado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, y que tiene como objetivo principal apoyar la cultura en Cuba como motor de desarrollo socioeconómico. En este sentido, desde los comienzos del proyecto estamos realizando muy diverso tipo de actividades de intercambio que tienen como objetivo apoyar a los jóvenes creadores de Cuba pues en la creación, en la difusión, en la promoción, en la distribución de su obra. Y en este sentido, la digitalización, ¿no? El uso de las herramientas digitales pues juega un papel muy importante actualmente y siempre ha sido uno de los ejes transversales de este proyecto. Y en este sentido creo que el proyecto Disconnected Experience ha sido muy positivo, porque nos ha permitido apoyar la presencia de 6 obras de jóvenes creadores y creadoras de Cuba en un festival como Ars Electrónica, que es uno de los más importantes a nivel internacional en materia de arte y nuevas tecnologías, y eso, haberlo hecho de forma presencial, pues hubiera sido mucho más difícil, mucho más costoso, y el uso de estas herramientas digitales pues nos ha permitido que estas obras vayan a estar y que estos artistas vayan a participar en todo el festival, a participar en seminarios, conferencias, eventos de networking. No sé si el verbo es mapear, pero por lo menos conocer cómo los creadores de Cuba enfrentan el uso de las herramientas tecnológicas en su contexto, ¿no? Y yo creo que el resultado ha sido muy positivo, porque nos da ejemplos muy interesantes de cómo precisamente eso, los creadores cubanos usan y adaptan las nuevas tecnologías a su contexto, con resultados de adaptabilidad, resiliencia, sostenibilidad, que valen para el contexto preciso en el que trabajamos. Para hablar de las prácticas digitales en Cuba, yo creo que estaría directamente relacionado con el propio concepto del título de la exhibición, o sea, experiencias desconectadas. Pues la definiría como un proceso de adaptación. Todo el tiempo, como individuos, nos estamos adaptando, ya no a la tecnología, o sea, nos estamos adaptando dentro de nuestro propio mundo y a cómo interactuar dentro de la sociedad, y la tecnología la usamos para eso. En mi opinión, el arte y la tecnología en Cuba es un asunto de primer orden, y necesitamos observarlo desde el matiz crítico del arte. Yo creo que las prácticas digitales, y creo que esta forma es una llave, ¿no? Una llave que abre montones de puertas y puede funcionar para dialogar mucho mejor. Demanda mucho de colectivizar y entender los recursos que tenemos, ¿no? Sobre todo porque en Cuba es un contexto donde siempre se repiensa la escasez, se vive y se repiensa la escasez. Un desequilibrio de una conexión tardía, una conexión muy dócil, hacia un querer equilibrarnos a un mundo completamente digitalizado. Yo lo veo como una experiencia incompleta, como cuando estás empleando un producto al cual no tienes acceso, pero tienes como una versión mínima a la cual puedes acceder, mirar, pero no puedes obtener el producto completo al final. Es como la silla de Kosovo, es una tautología. Y ya no solo la silla, sino la transculturación de Ortiz. Es un malabar y una actualización constante. Narrativas del deseo. Literal. Sí, muchas narrativas, sobre todo de fricción y deseo.